Hola a todos. Bueno, después de que os hayáis leído los 3 primeros puntos del tema, vamos a intentar hacer un ejemplo para aprender a construir una tabla de frecuencias y también para aprender a representar gráficamente una serie de datos. Aquí tenemos 20 datos que corresponden al número de hermanos de los alumnos de una clase en la que hay 20 alumnos. Por lo tanto, tenemos 20 datos. Por ejemplo, el primer alumno tiene un hermano, el segundo alumno tiene 2 hermanos, el tercer alumno o alumna tiene un hermano y así sucesivamente con los 20 alumnos de la clase. Empezamos la tabla de frecuencias con una columna que vamos a llamar X sub I. En esta columna vamos a colocar todos los posibles valores que aparecen ordenados de menor a mayor. Podemos ver que el menor valor que aparece de los datos que tenemos es el 0 y ese es el primero que colocamos. El siguiente es el 1 y así pues aparecen todos los números hasta el 4. Esta columna se llama X sub I y el subíndice I significa en general cualquier dato de la distribución de datos que tenemos. Por ejemplo, X sub 1, en este caso es el 0, X sub 2 es el 1 y así podemos nombrar todos los elementos que tengamos. En la segunda columna vamos a representar las frecuencias absolutas, que se representan con la letra F minúscula y también con el subíndice I. La frecuencia absoluta correspondiente a cada valor indica el número de veces que aparece cada valor o cada dato. Por ejemplo, el 0 podemos contar entre todos los datos que tenemos y podemos ver que aparece 3 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta correspondiente al 0 es 3. Es decir, F sub 1 vale 3. De la misma manera, contando, podemos obtener la frecuencia absoluta de los demás datos. Contamos cuántas veces aparece el 1. Vemos que son 9 veces. Contamos cuántas veces aparece el 2. 5 veces. ¿Cuántas veces aparece el 3? Solamente 2 veces. Y el 4 que solamente aparece una vez. Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, pues obviamente nos saldrá 20, que es el número total de datos que tenemos. Ese número total de datos lo vamos a representar con la letra N mayúscula. La siguiente columna que vamos a representar se llama o corresponde a las frecuencias relativas. La frecuencia relativa podéis ver en la teoría que se calculan dividiendo, vamos a hacerlo aquí para la primera, la frecuencia relativa correspondiente al primer dato, que es el 0, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente entre el número total de datos. En este caso, dividiremos 3, que es la frecuencia correspondiente al 0, entre el número total de datos que hemos llamado N mayúscula, que es 20. Pues con la calculadora hacemos el cálculo y obtenemos que la frecuencia relativa correspondiente al primer valor es 0,15. De la misma forma, calculamos el resto de frecuencias relativas. La correspondiente al X sub 2, que es el 1, pues se calcula dividiendo la frecuencia relativa, 9, entre
el total de datos, 20. Siempre dividimos entre el total de datos, que en este caso vale 20. El resultado ahora es 0,45. Del mismo modo, se calculan las demás. La correspondiente al 2 será 5 entre 20, 0,25. La siguiente, 2 entre 20, 0,1. Y por último, la que corresponde al 4, 1 entre 20, 0,05. Sumando todas las frecuencias relativas, siempre nos dará el mismo resultado, que debe ser 1. Habrá ocasiones cuando tengamos que aproximar los valores de la frecuencia relativa, porque no nos salgan valores decimales exactos, como en este caso, y cuando aproximemos, quizá la suma no nos salga 1. Puede ser que nos salga 0,99, 0,98, y eso será por las aproximaciones. No quiere decir que esté mal el ejercicio, solamente que, pues, con las aproximaciones no nos sale exactamente 1. Lo que no nos puede salir es ni 1,5, ni 0,3, ni números que no sean muy cercanos a 1. La siguiente columna corresponde a las frecuencias absolutas acumuladas, que representaremos por F mayúscula. Y corresponde a todos los datos correspondientes a cada dato y los correspondientes a los menores que él. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada del 0 es la frecuencia del 0 y todos los valores menores que él. Como no hay valores menores que el 0, siempre la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al primer valor va a ser igual que su frecuencia absoluta. Es decir, en este caso, 3. La correspondiente al 1, pues será la frecuencia absoluta del 1 y de todos los valores menores, que en este caso es el 0. Todos los valores que sean menores o iguales que 1. 9, que tenemos que valen 1, y también habría que sumarle los 3 que corresponden al 0. Es decir, para calcular la frecuencia absoluta correspondiente al 1, sumamos la frecuencia absoluta correspondiente al 1 y todas las anteriores. En este caso, 9 más 3, y tenemos que la frecuencia es 12. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del 2? Pues 5 más todas las anteriores. 5 más 9 más 3 o 5 más 12, porque esa suma ya la habíamos hecho antes. En cualquier caso sale 17. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al 3? Pues su frecuencia absoluta 2 más todas las anteriores. 2 más 5 más 9 más 3 o 2 más 17, que era la suma de todos los anteriores. En total, 19. Y por último, la correspondiente al 4 es su frecuencia absoluta 1 más todas las anteriores. Obviamente, la frecuencia acumulada del último dato siempre será igual que el valor total de datos que tenemos. En este caso, 20. Tanto la frecuencia absoluta acumulada como la frecuencia relativa acumulada que vamos a calcular ahora no se suman. Todas las frecuencias absolutas no se suman. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? Pues de la misma manera que hemos calculado la frecuencia relativa, es decir, dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de datos, que es 20. Para calcular la primera, dividiremos 3 entre 20, 0,15. Igual que antes, es igual en el primer dato que la frecuencia relativa. La del segundo dato, pues se calculará dividiendo la frecuencia acumulada correspondiente, 12, entre 20, que nos sale 0,6. Se puede calcular de otra forma, igual que hemos hecho antes, sumando la frecuencia relativa de ese dato más todas las anteriores. Si sumamos 0,45 más 0,15, también nos da 0,6. De la misma forma se pueden calcular las demás. La siguiente, o bien dividimos 17 entre 20, 0,85, o bien sumamos 0,25 más todas las anteriores o más la frecuencia relativa anterior, que es la misma que la suma de todas las anteriores.
0,25 más 0,6 pues nos da 0,85. De la misma forma, los dos datos que nos quedan son pues 19 entre 20 y el último dato que siempre tiene que ser 1. Bueno, pues esta es la forma de obtener la tabla de frecuencias correspondiente a una serie de datos.